Hola, 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 ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal vosotros? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno. Oye, ¿y tú a qué te dedicas? Fíjate. Bueno, yo estudio biología, sí. ¿Y de qué va? ¿De qué va eso? ¿De qué? Es una ciencia que estudia desde las células hasta los animales, pasando por las plantas, por los seres vivos. La biología estudia los seres vivos, sí. Vale. Bueno, no sabía, sí. ¿Y vosotros, tú por ejemplo, qué haces? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy músico, sí. ¿Ah? Bueno, la música es un arte que combina sonidos armoniosos, melodía, ritmo, para expresar pasiones, sentimientos, comunicarse, deleitar. Eso es la música, bien con instrumentos o con la voz, sí. Sí, ¿y tú a qué te dedicas? Bueno, yo soy metafísico, sí. ¿Y de qué se trata eso? ¿De qué va? Bueno, la metafísica es la ciencia del ente en cuanto a ente. Hola amigos, vamos a intentar meditar, vamos a intentar conocer más bien los fundamentos de la filosofía, de la ontología, que es una parte de la filosofía, que es la ciencia del ente, que estudia el ente, la teoría del ente. Vamos a entender qué es ente, vamos a tratar de entender por qué se ocupa, qué es eso del ser, porque muchas veces se habla de que la filosofía se ocupa del ser, de la realidad. ¿Pero qué es eso del ser? No sé, nadie habla, me voy a ocupar del ser. Uno se ocupa de la salud, se ocupa de las proporciones numéricas, se ocupa de construir edificios, pero el ser, pues ¿qué es eso del ser? ¿Qué es eso del ente? Y a través de ello vamos a conocer dos conceptos, óntico y ontológico, que acuñó en su momento Heidegger. En definitiva, vamos a intentar entender de qué va todo esto, porque si no, muchas veces parece que hablamos del sexo de los ángeles. Bienvenidos a bordo, polizones. Vamos a meternos ahora ya en harina directamente, para intentar entender esto. Volvemos al punto de partida, a esa reunión, ¿no?, de personas que se están presentando, y vemos como cada área del saber se ocupa de un aspecto de la realidad. Lo que hemos dicho, la biología de los seres vivos, la matemática de las relaciones de los números, la física de las propiedades de la materia y de la energía, bueno, cada una, la historia del acontecer de las sociedades, lo que sea, ¿no? Cada área del saber de lo suyo. Pero la ontología se ocupa, es una teoría sobre el ser. Su objeto es el ser de las cosas. Bueno, el ser de la realidad, el ser. Entonces, ¿qué es eso del ser? Bueno, cuando definimos una cosa, señalamos las notas que caracterizan a una realidad concreta, un concepto, y lo enmarcamos dentro de los elementos de un concepto mayor, ¿no?, que tiene un carácter mayor. Voy a intentar explicarlo. Por ejemplo, miramos en el diccionario, gato. Gato es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos da una serie de notas. Cuanto más concreta es una cosa, más notas tenemos de esa cosa, porque la enmarcamos dentro de una realidad superior. Conforme vamos abordando realidades superiores, tenemos menos notas, menos elementos para definirlas, y a su vez se enmarca dentro de otra realidad que tiene menos notas, y así vamos subiendo escalonadamente. Lo sigo con el ejemplo del gato. Hemos dicho que era un mamífero, carnívoro, tal. Bueno, miramos a ver, mamífero, animal del grupo de los vertebrados, tal, ¿vale? Ya tenemos un marco mayor, pero a su vez hemos dicho que el mamífero era un animal. Bueno, animal, que es ser orgánico que vive, siente y se mueve. Bueno, tenemos un marco, ya tenemos menos notas para caracterizar eso, porque vamos cada vez cogiendo áreas más grandes. Es tal. Y al final llegamos, hemos dicho que todo esto es tal, es cual. Al final llegamos al ser, a lo que es. Dado que es lo más omniabarcante, lo que coge más, coge toda la realidad, no podemos enmarcarlo a su vez en otra realidad. Luego el ser, en rigor, es indefinible. Y sin embargo, estamos empleando continuamente la palabra ser. Cuando digo yo, por ejemplo, que 1 más 1 son 2, lo que decimos es que suma 2. Pero sin embargo, en un contexto distinto, pues decimos que Luis es hijo de Ana.
Bueno, lo que estamos diciendo es que tiene una forma de ser distinta a la de los números, pero estamos empleando la noción de ser. Y si yo digo que Madrid es la capital de España, empleamos el ser en otro sentido. Todos entendemos lo que es ser, pero ¿qué supone el ser? ¿Qué representa el ser? Eso que lo contiene todo, hasta tal punto que no tiene notas que lo definan. Por algo Hegel lo llega a identificar con la nada, puesto que la nada tampoco se puede predicar nada de la nada. Entonces el ser no se puede definir, solo se puede señalar, indicar. Está ahí, mira, eso es el ser. Lo que pasa es que nos pasa desapercibido, lo impregna todo hasta tal punto que no reparamos en él. De hecho, lo que es noticia, lo que llama nuestra atención, son precisamente las irregularidades. Pero lo más frecuente, lo más cotidiano, es lo que es paisaje para nosotros, no reparamos en ello. Todas las cosas son o consisten en algo. Pero ya cuando digo cosas, realmente se desliza delante de mí una interpretación de la realidad, a la que estoy tan habituado que no la considero ni interpretación, me parece la realidad misma. La realidad está compuesta de cosas. No me doy cuenta de que esas cosas, realmente decir que son cosas, es una interpretación. Vamos a irlo viendo, no asustarse. La filosofía, a la que le pierde su ambición, se pregunta por la totalidad de lo que hay, por todo. Entonces dice, ¿qué es? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es? Es que no entiendo, ¿qué es todo esto? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Bueno, y en la misma pregunta lleva ya inserta la respuesta, ¿qué es? ¿Qué es? Lo que es la realidad son entes. Pero ¿qué diantres es eso de entes? Porque nadie habla de entes, ¿no? Yo hablo de aviones, hablo de flores, hablo de ideas, hablo de números, pero ¿de entes? ¿Qué es eso de ente? Ente es el participio presente del verbo ser. Si lo digo así, la mayoría os quedáis igual, porque el participio presente es una forma en desuso en español. Procede del latín, en el que sí que se usaba, hay otras lenguas que todavía lo conservan, pero en español no. Cuando conjugamos un verbo, decimos, y por ejemplo el verbo amar, infinitivo, amar, gerundio, amando, participio pasado, amado. Eso sí que te conservamos, el participio pasado. Participio es una forma verbal que participa, tiene atributos de los adjetivos, ¿no? Un adjetivo, la blanca nieve, el blanco, define al sustantivo, ¿no? Da una característica, una nota que define al sustantivo, digamos. Pero el participio presente es una forma en desuso. Sin embargo, en español se conservan palabras que tienen su origen en el participio presente. El participio presente se caracteriza por el morfema nt. Entonces, del verbo amar, que hemos dicho amar, amando, el gerundio, amado, el participio pasado. Bueno, el participio presente es amante. Del verbo cantar es cantante, nt. Del verbo dormir, durmiente. Si contrastamos el participio presente, que es del que estamos hablando, con el participio pasado, al que estamos más acostumbrados, veremos que en el verbo amar es participio presente, amante. Participio pasado es amado. Del verbo cantar, cantante, cantado. Durmiente, dormido. Comiente, el que come, ¿no? Comiente, comiente, el atributo es comido. Entonces, el participio presente se caracteriza porque, digamos que es el activo, ¿no? El que actúa. Define, enmarca al que actúa, ¿no? El amante. Mientras que el participio pasado es el receptor, digamos, el pasivo, el amado. El comiente, el que come, el comido, ¿no? Comido. Una forma de expresarlo con una perífrasis reflexiva que se dice, el participio presente es el que ama, el que canta, el que duerme, el que come. En el verbo ser, si decimos el que es o lo que es, porque los griegos decían lo ente, es neutro, lo usan en la forma neutral y además así lo sustantivizan, no me voy a complicar, no os preocupéis. Si decimos lo que es, la forma de decirlo en participio presente es lo ente, ente, el ente, decimos, ¿no? En español el uso se ha quedado el ente, ente, ¿no? Igual que cantante, amante. En definitiva, ente es lo mismo que decir lo que es. Entonces, el ente es, lo que su consistencia es el ser.
¿no? Es lo mismo, que decir, lo que es, lo que es. Entonces, cuando hablamos de los entes, decimos, ¿y qué son? ¿Qué realidad es? Lo que es. La realidad es que son, como no podemos definirlo más, llegar más allá, decimos, son los entes. Los entes, lo que son. Eso es un participio presente. Por eso usamos ente. ¿Ha quedado más o menos claro? Lo dudo, pero seguimos adelante. Cuando nace la filosofía, allá por el siglo V o VI a.C., unos pocos hombres, porque estas cosas emergen en una minoría que duda, que se la juega, que rompe las tendencias generales, pues precisamente entran en crisis con respecto a aquellas creencias recibidas, a las tradiciones. Se cuestionan puntos fundamentales como los dioses y con ello todo el universo interpretativo que se deriva de esos pilares fundamentales, ¿no? Desde los deberes que tienen, las normas, todo eso entra en cuestión. Cosa que va a pasar en determinados momentos históricos, esa duda, que en el caso de Descartes era la duda metódica, pero esa duda metódica, digamos, esa duda que obliga a buscar un método, un sistema para salir de ella, se produce en distintos momentos en que aflora con más energía la filosofía. La filosofía, lo he dicho más de una vez en muchos vídeos, surge con vigor, digamos, en las épocas de crisis, porque es la necesidad de orientarse ante la quiebra de los valores recibidos, de las opiniones dominantes. Buscando nuevas seguridades, la buscan más allá de las opiniones de las gentes. Al tratar de alejar de la gente esa realidad que sea consistente, pues lo que hacen es buscar seguridades en algo ajeno a los hombres, ajeno a las personas. A eso tan extraño, ajeno a los hombres, es a lo que llamaron lo ente. La novedad radicaba en que no era algo para el hombre, sino al revés, algo ajeno a los hombres, algo independiente. Algo que se sostenía por sí mismo más allá de su relación con las personas. Pero lo ente es un predicado sin sujeto. Por eso nos preguntamos, ¿quién es el ente? ¿Quién es? ¿Dónde para? ¿Quién es el ente? No hay sujeto. Entonces, en ese buscar aclararse, que va a perdurar a lo largo de la historia de la filosofía, Aristóteles dirá que la palabra ente es equívoca. Y por tanto le va a tratar de dar un significado. Y lo identificará dentro de las posibilidades que se abren con sustancia. Para Aristóteles ente es usía, sustancia. Sustancia es algo independiente, que se basta a sí mismo, fuera de nosotros, en sí, ¿no? Lo que es en sí mismo. Entonces Aristóteles escudriña a ver qué cumple esos requisitos de bastarse a sí mismo, de ser independientes, y empezar a señalar a este hombre, a este lobo, a este árbol, a Dios, una serie de elementos que son cosas. A partir de ese momento se va a identificar lo que llamamos vulgarmente cosas, que son las sustancias, con los entes. Los entes son cosas. Las cosas son aquello que existen fuera de nosotros, más allá de nuestras ideas, por sí mismo, y que son independientes, esos son los entes. Entonces la mente occidental se acomoda a esa manera de ver, de entender la realidad, y lo que ve es que en torno tiene cosas, digamos un espacio lleno de cosas, y entiende la realidad de esa manera. Hasta tal punto lo interioriza que identifica su manera de mirar con la realidad misma, con que realmente la realidad es así, no tiene otra manera de verlo, lo entiende como que efectivamente no hay otra manera de comprender el mundo, más que viendo cosas. Entonces la ontología, que es la ciencia de los entes, la teoría de los entes, se ocupará pues de eso, de los entes, de las cosas que hay. Y así, por arte de Birli Birloque, llegamos a Heidegger, que dirá que óntico es lo que se refiere a los entes. Eso es óntico. En el caso de Aristóteles, identifica como las sustancias. Pero el pensamiento moderno ha ido modificando esta visión, particularmente impulsado por Kant, y así pensadores como el propio Heidegger u Ortega y Gasset señalarán que la realidad en torno a mí no es independiente de mí, sino que si tiene un ser es porque consiste en algo, tiene una consistencia. Y consistir es existir con. ¿Con qué? Conmigo, en relación conmigo. La realidad solo tiene consistencia, solo podemos decir que es, en la medida en que está en relación conmigo. Su ser no es independiente de mí, puesto que depende de cómo lo interpreto yo. Ya no estamos ante cosas independientes y autónomas, sino que su sentido, su ser, como digo, depende del puesto que ocupa en mi vida. Así la taza la interpreto como recipiente que me permite almacenar líquidos y así poder beber y poderme tomar algo.
Pero también la taza la puedo interpretar como posapapeles, como un elemento que me impide que se me vuelen las hojas y ventilo en la habitación. O la puedo interpretar como instrumento, elemento decorativo, herramienta decorativa, digamos, que la puedo poner en una estantería como adorno. O la puedo interpretar, es decir, su ser, lo que la taza, le llamo taza, pero puedo llamarla sujetapapeles, puedo llamarla decoración, puedo llamarla de muchas maneras. Su ser depende de su relación conmigo. Entonces el ser ya no es algo independiente, autónomo, sustancial, en el sentido aristotélico de la palabra, sino que su ser es relación. Entonces, ¿a qué entendemos, a la interpretación que tenemos de qué significa cuando hablamos de ser? Es a lo que llama ontológico, a la condición del ser. ¿A qué entendemos por cuando hablamos del ser de algo? No a ese algo de lo que hablamos, sino que entendemos por ser. Eso sería ontológico. ¿En qué sentido empleamos la noción de ser? Y óntico, lo que digo, es los entes, ¿no? Los entes concretos. ¿En qué sentido interpreto algo? Eso es ontológico. ¿En qué sentido empleo ser? Y óntico ya es los entes concretos. Bueno, y esto es lo que tenía que decir. No sé si se ha entendido algo o más bien nada. De todas formas, es cierto que en función del nivel de conocimiento que tiene uno de una materia, digamos que empapa más aspectos o menos, pero algún provecho es posible que le hayáis sacado, no lo sé. En cualquier caso, bueno, pues está aquí este intento por explicar qué es el ser, qué son los entes, qué es óntico y ontológico en el caso de Heidegger, que es una interpretación personal de él y que, bueno, que puede ser perfilada de otra manera, pero es lo que nos decía Heidegger. Algún día ya haré un vídeo sobre Heidegger o una serie, no sé, ya veremos, porque es que se las trae. Si lo tocamos con cierta profundidad, de una manera un poco superficial, ya veremos. En todo caso, lo dicho, que bueno, que esta vez ha sido un recadito más fuerte que otras veces. El último vídeo era muy ligerito, yo creo que tocaba ya algo potente. Nos vemos en otra, no sé si más difícil o más sencilla, ya veremos. Hasta otra, polizones. Por ello, óntico se refiere a los entes concretos, a las cosas que son, digamos, las cosas que son una interpretación, yo digo, a lo que es, a los entes. ¿Cómo le ven? Que estoy grabando.